En la fotografía todos sonríen. Eran una familia unida, la luz dorada del atardecer y la ilusión detenida en un instante. Todos, excepto uno, el pequeño Peter. En su rostro no hay alegría, sino una mirada perdida, como si viera algo que los demás no podían ver. 2 días después, aquella sonrisa ausente se convertiría en el primer indicio de una tragedia. Ocurrió en un pequeño pueblo del norte de Inglaterra, en 1979. Los Watson eran una familia corriente, madre, padre y 2 hijos. Aquella tarde de domingo, decidieron tomarse una fotografía frente a su casa nueva. Un retrato familiar, símbolo de un comienzo. Nadie notó nada extraño entonces, pero cuando el carrete fue revelado, la madre, Margaret, sintió algo, una punzada en el pecho. No solo por la expresión de su hijo menor Peter, sino por algo más, algo en el fondo de la imagen. Entre los árboles al final del jardín podía verse una figura, no nítida, solo como una sombra, una silueta alta, oscura, quieta, que parecía observarlos desde lejos. El fotógrafo aficionado que había capturado el momento aseguró no haber visto a nadie más en el lugar, y la familia, en su júbilo por el nuevo hogar, no prestó demasiada atención. Margaret mostró la foto a su esposo. Él dijo que debía ser una sombra, solo el reflejo del sol en el lente, y así lo dejó pasar. Argumentó que era solo un juego de luces y sombras, una imperfección común en las cámaras de la época, nada por lo que inquietarse. Pero esa noche, Peter despertó llorando. Decía que alguien estaba en el jardín, que lo había visto desde la ventana y que le había sonreído. Sus padres lo calmaron, atribuyendo su miedo a una pesadilla, a la ansiedad normal de mudarse a un sitio desconocido. Le aseguraron que no había nadie fuera, que solo era su imaginación. Sin embargo, en los días que siguieron, el comportamiento del niño se volvió extraño, se volvió callado, receloso de las luces, de los espejos, de su propio reflejo. Pasaba horas mirando por la ventana hacia el jardín, inmóvil, como si esperara a alguien. Margaret juraba que la figura de la foto se movía. Cada vez que la miraba, su posición era distinta. Primero más lejos, casi imperceptible entre la espesura del bosque. Luego, un paso más cerca, delineándose con una claridad perturbadora contra el fondo verde. Su esposo, cada vez más irritado, le pidió que dejara de obsesionarse con la fotografía, que estaba dejando que su imaginación le jugara una mala pasada. Pero para Margaret, la sensación de amenaza era palpable, una presencia fría que parecía emanar del propio papel fotográfico, hasta que, un viernes, Peter desapareció. La policía buscó por días, el bosque, el río, la casa entera. No encontraron ningún rastro. Interrogaron a los vecinos, a los amigos, a la familia. Solo encontraron una ventana abierta, y sobre el marco, la fotografía familiar. Estaba colocada de forma deliberada, como si alguien quisiera que la encontraran. Pero ahora algo había cambiado. Donde antes se veía una sombra, ahora podía distinguirse un rostro infantil. Era el rostro de Peter. Estaba allí, fusionado con la silueta oscura, con una sonrisa antinatural que helaba la sangre. Nadie había manipulado la foto. Los expertos examinaron el negativo con sus lupas y equipos especializados y confirmaron lo imposible. El rostro siempre había estado allí, solo que nadie lo había notado hasta su desaparición. La imagen no había sido alterada. De alguna manera, la cámara había capturado algo que trascendía a la realidad visible de aquel momento. Margaret no volvió a tomar fotografías. Quemó los álbumes en un acto desesperado por borrar el pasado. Rompió los espejos de la casa, incapaz de soportar su propio reflejo, temiendo ver algo más a su lado, y vivió el resto de sus días convencida de que la cámara no captura el presente, sino el destino. Se encerró en un mundo de silencio, atormentada por la certeza
de que aquella imagen no era un recuerdo, sino una profecía cumplida. Años después, la casa fue vendida. Los nuevos dueños, una joven pareja que buscaba empezar su propia historia, decidieron renovar el ático. Hallaron algo escondido tras una pared del desván, una cámara antigua con un carrete sin revelar. Impulsados por la curiosidad, llevaron el rollo a una tienda de revelado, ansiosos por descubrir qué fragmentos del pasado se ocultaban en su interior. En las imágenes, el mismo jardín, las mismas risas y siempre la misma figura. Eran fotografías de la familia Watson, tomadas en diferentes días, en diferentes momentos. En cada una de ellas, la silueta oscura aparecía, moviéndose sutilmente de un lugar a otro, más cerca, cada vez más cerca. En la última fotografía, la figura ya no estaba en el fondo del jardín. Estaba justo detrás del pequeño Peter, con una mano esquelética posada sobre su hombro. Dicen que algunas cámaras no muestran lo que fue, sino lo que será, que en cada destello hay un presagio, una advertencia, una sombra que aguarda su turno, que el objetivo de un lente puede, en raras ocasiones, abrir una grieta hacia lo inevitable, capturando no solo la luz, sino también la oscuridad que se cierne sobre nosotros. Y que a veces la tragedia no llega después, sino que ya está ahí, en la imagen, esperando ser vista. Y tú también sonríes cuando te toman una foto, ¿verdad? Quizás deberías mirarla 2 veces. Si esta historia te hizo mirar tus fotos con otros ojos, suscríbete.